Bueno, yo quisiera continuar con lo que estábamos viendo la semana pasada en cuanto a la historia de México. Ya estábamos hablando de la independencia de México y hay muchas cosas muy interesantes que hablan de la independencia de México, de todo lo que pasó en esos años de 1810 a 1821. Y hablábamos de todos los acontecimientos que pasaban en Europa en aquel entonces, las cosas espirituales que estaban pasando en Europa. En los tiempos de Miguel Hidalgo, cuando la independencia de México, Francia había pasado ya de la monarquía de los reyes a un sistema de una república. Ya había entrado Napoleón, y Napoleón captura, trae una visión y captura España, invade España. Y cuando invade España se debilita la presencia de España aquí en México. Y entonces eran los vientos que corrían en aquel entonces de independencia de las naciones. Ya se había independizado, ya se había revolucionado Francia, ya se había revolucionado en algún momento Estados Unidos en el siglo XVIII, ya habían sacado a los ingleses. Y había habido ciertas etapas de estos vientos. Entonces ya estaba lista la nación de México para independizarse de España y encontrar eso. Pero atrás de eso, o por debajo de eso, el Evangelio estaba haciendo su obra. Es muy interesante la obra del Evangelio, de cómo produjo el Evangelio estos cambios, estos vientos de libertad, donde empezaba el hombre a valorar al hombre, donde empezaban a decir que la esclavitud no era la parte de la manera de vivir de los hombres, sino que había que romper esa idea de la esclavitud. Naciones como México vivían bajo una esclavitud. La gran mayoría de los indígenas de nuestro país vivían en una opresión muy fuerte, y gran parte de las declaraciones que hicieron Hidalgo y Morelos y Turbide, cuando ellos hicieron las declaraciones, una de las declaraciones más importantes que siempre mencionaban era la libertad de los esclavos. Pero eso vino a través de una conciencia que se les vino a través del Evangelio, que vino a traer libertad a los cautivos. Y eso se leía. Lamentablemente en México, en el tiempo de la conquista, se prohibió leer la Biblia. Era prohibido leer la Biblia. Y ya veíamos cómo apenas se empezó a traducir la Biblia y fue uno de los libros prohibidos en México, de que no se podía leer ese libro en español en esta nación. Entonces, por 300 años de ocupación española, el libro de la Biblia estaba vedado y muy pocos podían tener acceso a esos libros y muy poca gente sabía leer o escribir. Solamente los que estudiaban en seminarios o en algunas escuelas podían tener esa capacidad de leer y escribir. Había mucha ignorancia y mucho retraso. Y sabemos que esa es parte de la obra del enemigo, de que no quiere que la gente tenga acceso a la palabra, ni conocimiento de las promesas de lo que Cristo nos ha dado. Lo que tenían eran religión, pero no tenían la Biblia. Y ya cuando Hidalgo toma la decisión de la independencia y el grito de Dolores, se suelta un grito de independencia, las proclamaciones que hacen, pues a la vista ahora nuestra como cristianos, hace unas declaraciones donde grita a favor del rey Fernando VII, que muchos de nosotros no sabíamos que gritó a favor de un rey español cuando gritó la independencia de México. Gritó a favor de un rey español, ¡viva Fernando VII! Y tú dices, pues eso nunca dicen ahí en el grito de independencia. Pues no, porque eso no se dice, ¿verdad? Pero sí gritó eso. Gritó a favor de un rey, quería la liberación de un rey español ocupado por los franceses y quería ese reconocimiento. Y por otro lado, gritó viva la Virgen de Guadalupe y México bajo la madre de la Virgen de Guadalupe. Entonces, estas declaraciones que nos pasan de noche y los mexicanos no nos damos cuenta, también son cosas espirituales para nosotros, porque tienen un sentido espiritual. Poco tiempo después, al año, Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez son capturados y son ejecutados al poco tiempo. En Chihuahua, la mayoría de ellos, por los españoles, detuvieron la insurrección y murieron y les cortaron las cabezas y las pusieron ahí en la Lóndiga Granaditas, donde uno va ahora a Guanajuato, y ahí fue donde el famoso Pipi la quemó las puertas, ¿verdad?
de esa región. Y cuando quemaron esas puertas, había mucha gente ahí adentro y pasaron cosas tremendas, de lo que no nos reportan demasiada información en eso, pero cuando uno se mete a estudiar la historia, lo que pasó en ese sitio, que era un granero de alimento para toda la región española y ocupado por españoles, estaba lleno de familias españolas y a todos los eliminaron. Entonces, como revancha, el gobierno español puso las cabezas de los caudillos de la independencia ahí, en las esquinas. Y nosotros, a lo largo de la historia, no estamos enterados y aparentemente como que no nos interesa saber mucho eso. Pero ¿qué significa para nosotros estas cosas? Que como historia, para nosotros como mexicanos, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el resultado de nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de actuar? Por ejemplo, cuentan que Hidalgo tuvo temor de llegar a México en su posibilidad de haber conquistado la ciudad en muy poco tiempo y hubiera ganado, pero tuvieron miedo, tuvieron inseguridad y mejor se retiraron. Y eso queda como una huella en la cultura nuestra, en parte de nuestra formación. A mí me viene la historia de Josías, cuando yo leo un poco la historia de México. Josías viene de una serie de eventos históricos de su país, de su nación, de Israel. Y han pasado muchos años y la nación había caído en una gran desgracia, Y por 70 años habían estado en esclavitud y Josías había sido profetizado. Se había hablado de él, de que iba a venir un hombre llamado Josías, que iba a restaurar, iba a reformar, iba a regresar a la nación de Israel a que volviera a los principios de Dios. Y en el 2 de Reyes capítulo 22 dice aquí que a los 18 años el rey, versículo 3, el rey Josías envió al rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba de la casa del Señor, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra que tienen a su cargo, el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para que reparen las grietas de la casa. La casa estaba en ruinas, el templo estaba desatendido, habían juntado dinero para la restauración del templo de Jerusalén. Entonces están hablando de cómo reparar todo aquello, y estaba él muy interesado en la restauración externa del edificio. Esta nación había pasado por una serie de eventos, invasiones y todo lo demás, y aquí menciona en el versículo que sigue, entonces estuvieron todos ahí, y en el versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, fíjate lo que le dice: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Entre todas las ruinas se encontraron el libro. Entre todas las ruinas se encontraron el libro. Se encontraron la Biblia. Se encontraron el Antiguo Testamento. Se encontraron el Pentateuco. Lo encontraron entre las ruinas. Están reparando y de repente se encuentran con el libro. Y dice: hemos hallado el libro. E Hilcías le da el libro a Safán y lo lee. Y yo creo que cuando empezaron a leer las escrituras del libro entre las ruinas del templo y encuentran el libro, algo les sucede a ellos. Y seguramente dijeron: ¿sabes qué? No podemos quedarnos con esta información, tenemos que decirle más al rey, tenemos que enterar al rey. Y entonces, viniendo luego al escriba Safán al rey, le dio cuenta al rey, le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Y dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Se lo lee. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Algo escuchó. Algo tocó su corazón. Y el rey Josías dice lo siguiente: le dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Asafán, a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá, acerca de la palabra de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito.
el rey se detiene y dice, nuestra historia ha sido así porque no le hicimos caso al libro. Nuestros padres no le hicieron caso al libro. Ahora consulten con Dios para preguntarle qué es lo que se avecina sobre nosotros, porque a este momento, hasta ahorita apenas nos estamos dando cuenta de lo que dice el libro. Creo que leyó Deuteronomio 28, lo que leímos la semana pasada, porque eso está en el Pentateuco. Creo que leyó eso. Y si usted quiere saberlo, escuche el cassette de la semana pasada para saber de qué se trata. Pero cuando lee, probablemente le leyeron Deuteronomio 28. Y cuando lo leyeron, dijo, con razón nos está yendo como nos está yendo. Cuando Hidalgo desaparece del escenario, viene Morelos, y a Morelos también desaparece el escenario, y luego viene Iturbide, y Iturbide quiere imponer un imperio tipo Francia, pero quiere más o menos tomar ahí un tipo de monarquía con un imperio, un emperador, y tampoco le funciona, y también no lo comprenden, y también desaparece el escenario. A todos estos que estoy mencionando los van fusilando. Todos estos personajes han sido eliminados. Hidalgo, Aldama, Mina, Allende, Guerrero, Morelos, Iturbide, los van desapareciendo del escenario. Y todos mueren de una muerte violenta. Luego viene al mismo tiempo un mover en el norte, los Estados Unidos, viendo la debilidad en que estaba metida la nación. Para 1928 se van acercando a comprar Texas, pero el gobierno mexicano dijo, no se los vendemos. A los 2-3 años ya no, le ofrecieron primero $1 millón y la segunda le ofrecieron $5 millones, y aún así México dijo, no te los vendemos. Pero había en aquella parte lo que se llamaba el destino manifiesto. Era una idea que venía de los puritanos, los protestantes que venían de Europa, y decían, Dios nos ha dado la tierra. Traían muy fuerte esa. ¿Han oído eso? ¿Dios nos ha dado la tierra? Pues ellos traían muy en serio eso. Dios nos ha dado un destino manifiesto, es decir, estamos amarrados a algo de lo cual no podemos evitar y se va a notar. El destino es algo de lo cual tú no puedes evadirlo y la manifestación es que se va a notar. Entonces sale la corriente o lo que se conoce como el destino manifiesto. Y era una fuerza espiritual, una idea que venía del protestantismo, de que ellos estaban siendo movidos por Dios para conquistar. Entonces empezaron a invadir o tomar territorios y comprarlos y expandirse. Y iban con una fuerza tremenda, al punto donde todo lo que había aquí en México con las convulsiones internas, no había manera de resolverlo. Muy apenas podíamos salir adelante. Quedó Santana como presidente después de que Iturbide, al principio apoyó Santana Iturbide y luego siempre dijo que no, le dio la espalda, y luego Santana puso lo suyo y Santana siguió con lo suyo. Y entre toda la revuelta que había aquí, para 1948 ya había habido una guerra con los Estados Unidos porque ocuparon los terrenos del norte, el Texas. Y para esas fechas no solo habían entrado poco a poquito inmigrantes y a quedarse, y era preocupante los inmigrantes que estaban entrando. Ahora se volteó la tortilla, ahora está al revés. Ahora están preocupados ellos por la cantidad de inmigrantes que se están metiendo. Parece que es una tierra de migrantes, como que se mete mucha gente por ahí. Pero en un principio México estaba preocupado por la cantidad de inmigrantes que venían del este de Estados Unidos llegando a la tierra de Texas. Y como no podían detenerlos por las distancias y porque no tenían suficientes petrechos para hacerlo y demás, finalmente tomaron una decisión de tratar de expulsarlos, y al violentamente expulsarlos, esos que estaban ahí pidieron apoyo a los Estados Unidos, lo que era la Unión Americana, y ellos vinieron en apoyo y los defendieron, y entonces ahora sí se enfrentaron Estados Unidos y México para liberarlos a aquellos que tenían el destino manifiesto, así se llamaban. México estaba envuelto en una serie de cosas, y Santana estaba también en lo suyo, y finalmente llegó un momento donde lo capturaron en una de las batallas, y en su captura, por proteger su vida, negoció y vendió la nación. Es una historia que es una de las huellas que quedan ahí en la historia de los mexicanos. El 55% del territorio nacional se perdió en esa batalla. Vinieron y le compraron todo lo demás, no solamente Texas, sino compraron todo lo demás, y lo hicieron como Abraham, lo compraron, lo convencionaron pagado, para que no hubiera lugar a dudas
de que esa había sido una operación, no una invasión, no un quitar, sino se perdió, pero te lo voy a pagar. Y como hubo dinero de por medio, se cerró el pacto. ¿Sabías tú que Israel se compró en un funeral? Cuando murió la esposa de Abraham, Sara, estaba en el funeral, dice la Biblia, y ahí en el funeral estaba llorando, y los que estaba él ahí con los vecinos de los territorios donde él estaba, porque él era extranjero, estaba llorando y estaban todos amigos de él y condolidos, y le dicen, ¿sabes qué, Abraham? Pues la puedes enterrar aquí, no hay ningún problema. Dijo, no, yo la tengo que enterrar en una propiedad personal, tiene que ser mi propiedad. Dice, bueno, pues ahí te prestamos un lugar y no hay problema. Dijo, no, yo lo pago. Si me dan algo, lo pago. Dice, pero ¿qué puedes dar, hombre? Pues es un terrenito, hombre, no pasa nada. Yo te compro el terreno. Y ahí aprovechó el funeral para hacer la primera adquisición legal de lo que es Israel. Y lo pagó ahí en el funeral. Y dijo, tengo testigos, ¿ya vieron todos? Ok, aquí, mira, ahí te va. Ahí lo dice en Génesis. Y pagó chillando el dinero, como dicen. Y se hizo en un funeral acreedor de la primera partida de una propiedad personal. Ya es propiedad. Entonces, legítimamente está registrado en la Biblia. La compra y la transacción y los testigos que estaban presentes. Y ahora sí. Y de ahí empezó a tomar otros terrenos y otros espacios, y así fue, y así ha sido Israel. La bendición que Dios le había dicho que le iba a ser el dueño de esa tierra. Bueno, termina la guerra de la anexión. México quería rescatar todavía aquello que había perdido, se había opuesto, y entonces Estados Unidos mandó tropas por Veracruz y entraron para calmar, entraron por aquí, por Monterrey, la guerra del obispado. El obispado famoso fue una batalla contra los americanos. La calle Félix Gómez fue un campo de batalla donde perdieron ahí los de Monterrey contra la invasión americana, y todavía se encuentran restos debajo de las calles cuando hacen excavaciones. Este fue un campo de batalla, nomás que no sabemos, ¿verdad? Ya pasó la historia y nadie supo, nadie dijo, ¿verdad? No sabemos muchas cosas, pero esto fue lo que pasó en esta región. Y pasa lo que es la anexión de las tierras de las que se adueña Estados Unidos, y México entra en una situación, una crisis, un lamento. Yo creo que la nación se sintió desmoralizada, desanimada por lo que había pasado, por la gran pérdida que había tenido. Y en esa situación, España todavía quería regresar a invadir otra vez a México. Algunos no querían darse por vencidos en algunos años antes. Y Francia empezó a entrarle ahí, Inglaterra también quiso entrarle ahí, y más que todo porque veían como México como un mercado donde compraban productos mexicanos, artículos que se consumían en Europa. Y entonces, en todas esas transacciones, nuestra lamentable administración, hubo muchas cosas de las cuales no se hicieron bien. Imagínate haber vendido todo ese territorio, y el dinero, ¿dónde estuvo? ¿Dónde quedó el dinero? Desapareció, ¿no? Y entonces vienen estas naciones a decir, ¿sabes qué? Te hemos vendido productos, hemos hecho comercio contigo, venimos a que nos pagues. Y dijeron, pues no tengo dinero con qué pagarte. Pues nos vas a pagar. Es que mira, acabo de perder acá por la parte norte, me encontraba en debilidad durante la guerra de independencia, la gran guerra que tuvimos con España, que tuvimos que echarlos fuera. Apenas me estoy organizando, y mientras me estaba organizando me vienen a visitar por este lado y me pegan por este lado, y han pasado algunos 15 años y ahora me vienen a visitar acá por el frente, Francia, Inglaterra y España, a decirle, pues de todas maneras nos debes una deuda, nos tienes que pagar. Y entonces dicen, bueno, mira, no te puedo pagar, déjame ver cómo le hago. Y se pusieron pesados, y hubo 2 intervenciones francesas. Los ingleses y los españoles dijeron, mira, no nos conviene meternos en contra de México porque es un buen cliente, es un negocio. Pero Francia dijo, no, yo voy a aprovechar de que es tan buen negocio que me voy a quedar con el negocio. Y entonces la primera intervención le reclamaron unos pasteles, la famosa guerra de los pasteles, que como no se afectó una panadería francesa y no sé cuánto dinero había perdido, eso es lo que se dice, y no pudo pagar México a eso. Francia argumentó de que como no le puedes pagar a este señor, y yo te voy a aplicar una multa y un recargo y me tienes que pagar. Y México dijo, no te voy a poder pagar. Y entonces Francia dijo, bueno, si no me puedes pagar, entonces te voy a invadir. Entonces fue la primera intervención, cuando intentaron quedarse. Y pasaron algunos años después de ese evento, y todo este proceso histórico que estamos hablando ahorita, como que no tiene nada que ver el Evangelio ahí, no tiene nada que ver Dios con todo este asunto.
Parece que Dios está por allá en Marte, allá muy entretenido. Como que se fue a dormir Dios en la barca, ¿no? Pero no es así. En ese tiempo empiezan a presentarse grandes cambios espirituales en la nación. Primero, aun cuando estaba muy en control la Iglesia Católica, prohibiendo libros y tomando un control que no entraran los protestantes a esta nación, o los que traían el Evangelio, y habían cerrado las puertas, ya venían los vientos liberales, y entre ellos está Juárez. Y Juárez empieza a decir, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algunos cambios en el gobierno. Y uno de ellos es, estamos viendo demasiado control de parte de la iglesia y tenemos que abrir puertas. Y decía, ¿y cómo lo haremos? Y se sabe que él argumentó de que era importante traer, él decía, otras religiones a la nación para neutralizar la religión popular, la fuerte. Y él se le ocurre abrir la puerta a los protestantes, o en este caso a los evangélicos, o como les quieras llamar. Pero abre la puerta a que entre la Biblia a la nación en 1850 y tantos. Y empieza a levantarse una fuerza interna de tal manera que se oponen a todo lo que era el control que había aquí en la nación. Y una de las cosas es la expropiación que le hace a la iglesia de los bienes que tenía la nación. Tenían grandes territorios, extensiones de tierra, se quedaban con grandes propiedades de gente que se moría y se las heredaban a la iglesia. Y entonces de esa manera se fueron haciendo muy fuertes, pero se dieron cuenta que era necesario parar todo eso. Y hombres como Juárez lo hicieron. Pero déjame decirte algo, no hay mucho de qué aplaudir, porque Juárez en poco tiempo se hace masón. Y empieza él a recibir una influencia europea de los francomasones. Y los francomasones es una secta obscura que practican magia, oculto, y hay cosas ocultas ahí, donde de ahí nace una veta de muchos mexicanos que ingresaron a las filas de la masonería, añadiendo mayor oscurantismo a la nación, mayor tiniebla a la nación. Y muchos de los presidentes hicieron pactos masónicos y trayendo más desgracia espiritual sobre la nación, porque se abrieron a esas cosas. Esto venía desde los tiempos egipcios y luego se fue implantando en Escocia y luego en Francia y en otros lugares, esta línea de la masonería famosa. Y lo más triste es que había ministros, pastores masones, sin ni una pizca de discernimiento. Practicaban las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, se infiltró este espíritu adentro de la iglesia, de tal manera que hubo una gran ceguera espiritual. ¿Qué le pasó a los tiempos de Josías? Entraron en una gran ruina. ¿Sabes por qué? Porque exactamente fue lo que le pasó a Israel. Se dejaron influir por enseñanzas. Si tú lees más adelante, quiero que veas en el capítulo 23, cuando Josías está preocupado por todo lo que le pasaba a su nación, él se percata de esto. Y entonces en el versículo 4 del capítulo 23, mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segunda orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Qué hizo Josías? Cuando lee Josías la escritura, cuando deja hablar a la profeta que está ahí, había una profetisa que le habla y le habla a su corazón, entonces Josías empieza a hacer una recapacitación de la nación, empieza a corregir el rumbo de su país. Y una de las principales cosas es, empieza a ordenar el culto de adoración a Dios como Dios merecía. Para cuando ya está Juárez como presidente, él defiende a la nación contra la invasión francesa. Los franceses se dejaron venir y dijeron, vamos a tener a México como nuestro, porque hay una deuda que nos debe. Y Juárez, ya con todas las pérdidas que había tenido México, toda la historia y ya Santana habiendo desaparecido del escenario, ya de por sí ya había muerto ya de grande, estaba entrando Juárez. Juárez es el primer indígena mexicano que se convierte en presidente. Es el primer indígena mexicano que habla y presenta una defensa. Y muchos sospechan de que fue porque él estaba muy abierto a oír las cosas de Dios. Pero llegaron también los masones y lo distrajeron, lo metieron en otro rumbo. Él fue el que le cambió el nombre de
Puerta del Norte, lo que era hoy Ciudad Juárez, a esa región. Él quedó allá en Ciudad Juárez, fue la capital de México cuando tuvieron que salir de México por la invasión francesa. Y se fue y se instaló en San Luis Potosí y luego se fue para Ciudad Juárez, donde fue por un tiempo una capital. Él vino aquí a Monterrey también buscando apoyo. Mucha de la fama nuestra de ser codos viene del tiempo de Juárez. Digo, por si no sabían, nos llegó a nosotros, porque cuando él llegó aquí, el gobernador de ese entonces era Vidaurri. Y Vidaurri era a favor de los franceses, no a favor de Juárez. Quería pisar o hacer tipo europeo la ciudad y la manera de seguir las costumbres europeas de Vidaurri. Era el gobernador de esta región. Y no apoyaron financieramente, teniendo recursos, no apoyaron a la causa de Juárez. Y entonces Juárez tuvo que salir de la ciudad. Se instaló ahí por la Purísima. Hay una casa donde él quedó ahí, todavía está esa casa como un monumento, muy discreto, pero ahí está. Él salió de aquí, y cuando salió de aquí era porque el recurso que había aquí en este lugar era muy rico. La ciudad se hizo rica a cuestas de la Guerra Civil Americana, porque mientras estaban peleando los del sur contra los del norte, Monterrey les vendía productos a ellos. Entonces la ciudad se hizo rica por eso, y hubo mucho recurso por todas esas cosas. Todo esto les estoy hablando es mucha información histórica, sí, que no tiene nada espiritual, aparentemente. Pero esta ciudad estaba fundada por judíos y había una bendición escondida debajo de la tierra aquí para los que estaban trabajando aquí. Isaac Garza y muchos de esos que estaban como fundadores eran judíos maranos, que habían sido de los que habían salido de la persecución de España y habían llegado aquí y habían cambiado su costumbre de leer la palabra del Torah y de todas sus costumbres judías y se catolizaron por temor. Pero esos que llegaron aquí inicialmente eran judíos y mucha de la bendición quedó ahí enterrada aparentemente. Parece ser así como el templo en ruinas de lo que Josías encontró. Y finalmente cuando llegan y dicen, hemos encontrado el libro, para mí, esta es la generación de Josías. Esta es la generación de Josías. Porque ahora yo veo a ustedes que traen sus Biblias y puedo decir, hemos encontrado el libro. Entre las ruinas hemos encontrado el libro. Para el tiempo de la guerra de 5 de mayo, la batalla de 5 de mayo, los franceses vienen y Ignacio Zaragoza, que había nacido ¿sabías tú que Ignacio Zaragoza nació en Texas? Digo por si no sabías, ¿verdad? Pero él nació ahí en un pueblo llamado Espíritu Santo, cerca del Corpus Christi. Y de ahí se vino, y él es uno de los generales principales que dicen, las armas de la nación se han cubierto de gloria. Híjole, esa palabra dijo, wow, qué frase tan poderosa, ¿no? Nadie sabe, no sé todavía todos los detalles de Ignacio Zaragoza, pero hay ciertos toques del espíritu, de lo que se sabe que ya estaban teniendo nociones de algunas cosas del Señor. Y luego los franceses son vencidos, pero al año que sigue, los franceses vuelven a arremeter con más ganas y finalmente ahora sí ganan y entran a Puebla. Hoy en día, en la ciudad de Puebla, en el Cerro de Loreto, donde están los fuertes de Guadalupe y de Loreto, ahí hay una congregación de Amistad de Puebla. En el mero campo de batalla, 5 de mayo, ahí hay una congregación, donde fueron las grandes batallas. Una vez yo fui, cuando vivíamos en Puebla, y me dijeron, ustedes de Monterrey siempre andan acá y nos quitan el trabajo, y que no sé qué, me dijo unos poblanos. Yo dije, pues ¿yo qué? Yo acabo de llegar. Y como que había un celo porque habían plantado una fábrica de Monterrey, de Ilsa, allá, para darles fuentes de trabajo allá, y era como un centro estratégico para levantar una planta. Y cuando estábamos ahí, y me decían, y no una vez, sino varias veces me habían dicho eso, que los bárbaros del norte nos venían a invadir, así decían ellos, o sea, los de Monterrey venían para Puebla. Un día se me ocurrió ir al panteón municipal, y ahí está la tumba de los franceses, el panteón francés. Y cuando me acerco al panteón francés, encuentro que hay te debe de conmover, porque te das cuenta que dice la Escritura en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En una sola tumba están, por un lado, enterrados en diferentes urnas, los cuerpos de soldados mexicanos, y por el otro lado, en la misma tumba,
urna donde están soldados franceses, en la misma, en el mismo mausoleo. Y es muy conmovedor ver cómo estos dos se enfrentaron y se dieron, y al final de cuentas los ponen juntos. Y lo más curioso es que en la segunda urna, el primero es el general España, un mexicano que murió, se apellidaba España, pero la segunda se llamó Juan Garza. Entonces dije, ya sé, ahora sí los voy a agarrar. ¿Sí sabes qué? Porque mis parientes murieron acá en Puebla, por eso estamos por acá. O sea, nosotros tenemos mucho derecho porque se derramó sangre de los Garza por allá, ¿verdad? Y no me la creía, porque muchos nunca habían ido a un panteón para verlo. Josías encuentra el libro dentro de las ruinas. Maximiliano lo mandan a un joven que llega de una Europa, entre una cosa y otra, que está tocada por el evangelio, reformada hasta cierto punto. Llegan y él queda como emperador y él está tratando de poner las cosas en orden hasta donde puede. Fue manejado. Quiero aclararles que Napoleón, el que vino, el que lo envió, no fue Napoleón Bonaparte, el que conocemos, sino Napoleón III, un sobrino de Napoleón. Fue el que lo envió. Ya Napoleón Bonaparte había muerto. Entonces estamos hablando de un Napoleón III. Cuando llega Maximiliano y trata de hacer una estabilidad, Juárez ya había agarrado mucha fuerza y la nación se independiza de la influencia francesa. Finalmente los vencen en Querétaro y ejecutan a Maximiliano con Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas. El Papa de aquel entonces había mandado una petición solicitando que el indulto de Maximiliano, que lo perdonaran. Había una presión muy fuerte de parte de Francia para que los liberaran. Pero Víctor Hugo, un escritor francés que sin duda era un hombre que tenía un conocimiento de Dios muy fuerte, él escribe uno de los libros que se llama Los Miserables. Él tenía un temor de Dios muy claro, muy marcado. Él fue uno de los pregoneros de la libertad de México desde Francia. Fue un vocero nuestro en Francia, siendo un francés él, y un gran autor. Hablaba de la libertad de México a los franceses y al mismo Napoleón III. Y no le hizo caso y lo tuvieron, parece que lo encarcelaron, no estoy seguro, pero yo estuve en la casa de Víctor Hugo, donde él estuvo. Hay muchos escritos y muchas cosas donde él hizo ahí en París. Y ese hombre fue una voz para favor nuestro allá. Y yo no sé cómo hace Dios las cosas, pero era el que atormentaba la conciencia de los franceses sobre las injusticias que le estaban haciendo a una nación que quería nacer, que quería crecer y no la dejaban crecer. Y este es de México. Él estaba diciendo, ya tomaron mucho de esta nación, ya le han pegado por todos lados, dejen ser esa nación, déjenla que nazca, déjenla que se ponga de pie, déjenla que crezca, ya no la devoren. Ese fue Víctor Hugo. Y ese hombre hace que se tambalee el gobierno de alguna manera y finalmente cuando ejecutan a Maximiliano se dieron cuenta que estaba ya la nación poniéndose de pie, tratando de ponerse de pie, defendiendo sus derechos. Para entonces las fronteras ya se empiezan a definir y empiezan a llegar los primeros grupos, porque ya se le había limitado bastante a la Iglesia Católica, los primeros grupos de misioneros cristianos empezaron a llegar aquí. A finales del siglo XIX, empiezan a llegar los primeros bautistas, empiezan a llegar algunos grupos, no estoy seguro, pero parece que los moravos ya habían llegado a Honduras y es probable que hayan llegado también a México. Ya se estaban abriendo las puertas para que recibiéramos las primeras Biblias que iban a llegar a la nación. Empezaban a llegar las primeras formas de Biblias. Poco a poco empezó a haber la tolerancia para tener grupos cristianos en la ciudad y poco a poco se fueron presentando cada vez más y más, especialmente en la parte norte. Mucho de Chihuahua, mucho de aquí de Monterrey, teníamos una presencia muy fuerte de todo lo que venía a finales del siglo XIX, de todo lo que venía de la llegada de los cristianos que venían. Y esto es más o menos la condición de la nación para finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Cuando entremos en el siglo XX, que ahorita no quisiera extenderme más ahí, ya se nos va a tomar más el tiempo, vamos a ver cómo Dios sigue trabajando en la nación, sigue haciendo su obra, sigue permitiendo que el Evangelio se vaya sembrando en las sierras y en muchas partes.
personas que ni nos imaginaríamos, como que despierta el corazón o el espíritu como lo hizo con Zorobabel. Dice la escritura ahí que Dios despertó el espíritu de Zorobabel y de Israel. Empezó a haber un despertar para finales del siglo XIX. Y para entonces todo el escenario del mundo, todo lo que pasó a nivel mundial, todas las cosas que han pasado, había sido de que entre las ruinas apenas se estaban encontrando el libro, como en el tiempo de Josías. Hemos hallado el libro. Dice Josías aquí, consulten, versículo 13, capítulo 22, versículo 13, id y preguntad al Señor por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros en cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Él se dio cuenta, cuando tú lees Deuteronomio 28 y ves todo lo que leímos la semana pasada, que tu ganado va a ser sacrificado enfrente de ti y tú no lo vas a poder disfrutar ni comer, que los mejores frutos de tu tierra serán llevados a otra tierra, que vendrán de otras naciones un pueblo fiero y tomará tu ciudad. Todo eso que estamos viendo se estaba repitiendo de una manera increíble. Primero en la conquista lo estábamos viendo cuando llegaron los españoles, pero después de 300 años lo volvemos a ver. Y en el espacio de 100 años, entre lo que es la independencia, en lo que es la guerra contra los Estados Unidos y luego lo que es la invasión francesa, en poco tiempo, estoy hablando de aproximadamente unos 50 años, en ese espacio de tiempo sucedieron cosas tremendas y contundentes en la nación que afectaron el corazón de los mexicanos, dejaron una huella en el corazón nuestro. Pero ¿sabes qué? Dios hace cosas increíbles, porque lo que ha pasado, todo esto, dice la Biblia en Romanos 8, todas las cosas nos ayudan para bien para quienes amamos al Señor. Nadie se imaginará todavía los planes y los proyectos que Dios tiene sobre la nación, los planes y proyectos que Dios tiene en este país, las cosas increíbles que están sucediendo ya ahorita en estos tiempos. Tú dirás, ¿cuáles? ¿De qué estás hablando? No veo nada. Si al contrario, pura mala noticia. Alégrate, gózate, porque Dios está haciendo grandes cosas en medio de nosotros cuando menos nos damos cuenta, cuando menos lo imaginamos, cuando todo parece que está haciendo lo más oscuro, como en los tiempos de Gedeón, que era la hora más oscura de la nación. En esa hora más oscura fue cuando Dios dijo, ahora, y derramó de su Espíritu Santo. Un ejemplo así muy grande, contemporáneo, y ya termino con esto, es Corea. Corea vivió la hora más oscura de su historia a principios de 1950. Era la hora más difícil de la historia de Corea, muy difícil. Hubo una invasión de chinos, de la corriente comunista. La nación era totalmente budista, había muy poco cristianismo, habían llegado cristianos en el siglo XIX y otros tantos a principios del siglo XX, y muy poco evangelio aparentemente. Pero para 1950, después de la guerra, Corea quedó como la nación más pobre del planeta. Escuchen bien, Corea quedó como la nación más pobre del planeta, una nación sumamente pobre. Y sin embargo, después de eso, algo pasó. La semilla de la palabra que se sembró, aquellos antiguos misioneros que habían llegado, una semillita aquí, una semillita allá, finalmente empieza a haber un despertar. Y Dios visitó, Dios se acordó de esa nación y los despertó, y empezó a haber un avivamiento en Corea. La iglesia más grande del mundo está en Corea. Tienen 800,000 miembros, una sola iglesia, David Yonggi Cho. Esa iglesia tiene 800,000 miembros. El pastor Ernesto de Amistad de Puebla acaba de ir para allá, estuvo ahí con Yonggi Cho y estuvo con otros pastores coreanos, que dice, es increíble toda la gama de lo que ha invadido la iglesia coreana en toda la nación. Están en el ejército, están en la economía, están en el gobierno, están en la educación, están en los medios, están en el arte, están en todas partes. Ellos han mandado una sola iglesia, 1,000 misioneros, nada más una sola iglesia, 1,000 misioneros, con familias, sustentados en muchas partes del mundo. Es increíble. Yo aquí en Monterrey he ido a compartir a iglesias coreanas. Me han invitado los coreanos a compartir sus iglesias. Y llego ahí, me tengo que quitar el zapato y ahí estoy con ellos y les compartimos y todo. Y mira, están ellos acá en Monterrey y alcanzan a todos sus congéneres
que son de LG o de Samsung o de otras fábricas, y como hay coreanos que no conocen al Señor, esos los aprovechan para ir a una comunidad coreana y ahí los evangelizan. Tienen coreanos misioneros en todo el mundo. Es una nación que estaba en cero en 1950, en cero. Ahorita son el 40% de cristianos, esa nación. Uno vuela encima de Seúl y ves puras cruces rojas, lo mencioné el domingo. Es increíble la forma tan poderosa que se revolucionó aquella nación. Y yo creo una cosa, y tuvieron una historia terrible, y tuvieron un gobierno también muy difícil, y muchas cosas trágicas. Y sin embargo, en medio de todo eso, abajo estaba trabajando el Señor, debajo de la tierra, y despertó. Y se levantaron hombres y mujeres de Dios, y fueron ellos los que están cambiando la nación. Y ahorita están presentes en todo el mundo, y es una nación próspera. Entonces, mi esperanza es exactamente esa. Yo siento que estamos en los albores de un despertar espiritual de la nación. Somos las primicias. ¿Nunca has oído tú las palomitas cuando las pones en el comal y las pones? ¿Qué oyes? Oyes pa, 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 pa. Aquí están las palomitas. Pa, 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 pa. Así va a ser. Para mí así es. Ya empiezan los primeros troniditos, ¿verdad? Los primeros cristianos, el mover de lo que Dios está haciendo, y nos vamos a dar cuenta. En la última clase, que es dentro de 2 miércoles, este miércoles de este al que sigue, con el favor de Dios, vamos a estar viendo lo que sucedió en el siglo XX, de la revolución para acá, cómo el Espíritu Santo se ha manifestado, a pesar de todo lo que hemos visto y todo lo que ha pasado. Así es que tenemos de parte de Dios una gracia. Josías lo vio. Él vio reyes malos que todo lo que habían hecho sus antepasados se les fueron. Muchas cosas entre el dolor y el sacrificio de sus héroes y todo lo que hicieron. Sin embargo, Dios sigue su curso. Dios tiene su propia agenda. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche por amar a México, por bendecir a nuestra nación y por ayudarnos y sacarnos adelante a lo largo de la historia y por traernos hasta este día. Gracias que en medio de las ruinas hemos hallado el libro. En medio de tantas cosas, ya llegaron los que vinieron como Hilcías ante el rey a decir, hemos hallado el libro. Y hemos leído la Escritura y hemos visto que tú, Señor, estás todavía en medio de nosotros por tu pura gracia. Queremos honrarte como lo hizo Josías. Queremos agradarte y hacer lo que a ti te place, Señor. Gracias, Señor, porque vivimos en esta nación. Y gracias que tienes un plan maravilloso para nuestro país. Y así como levantaste a otras naciones y las sacaste adelante y coronaste de favores a Josías, Señor, creemos que así tú vas a hacer lo mismo con nosotros, como lo has hecho con Corea y con otras naciones que han volteado a ti. Señor, volteamos a ti. Somos un remanente, somos pocos, pero aún así creemos que tú harás cambiar la historia de esta nación, cambiarás la historia espiritual de cada mexicano y reconoceremos que Jesucristo es el Señor. Y ya no habrá algún día donde digamos conoce al Señor, sino que todos te conocerán porque habrás derramado tu Espíritu Santo sobre todos los mexicanos. Te damos gloria, te damos honra y alabanza. Estamos agradecidos de que nos has colocado en este tiempo. Somos muy afortunados. A ti sea la gloria, Señor. Y si alguno no ha recibido a Cristo, esta noche es el tiempo de encontrarnos contigo, Señor. Y si alguien desea hacerlo, puede repetir esta oración conmigo. Y tú puedes decirle de todo tu corazón, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te pido me laves con tu preciosa sangre y borres toda mi maldad y cambies mi corazón. Yo quiero ser tuyo. Ven a mi vida, Señor. Y creo de corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ven, Espíritu Santo, y lléname de ti y salva mi alma y úsame para la gloria de tu nombre. Y gracias, Señor, por hacerme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén.